Vamos a demostrar en este vídeo por qué un ángulo inscrito tiene una amplitud que es la mitad del arco que abarca, o la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Para ello necesitamos un resultado previo, y es que el ángulo externo a un triángulo cualquiera tiene por medida la suma de los dos ángulos opuestos. Sabemos que un triángulo cualquiera tiene 180 grados, la suma de sus ángulos es 180, esto lo podemos ver trazando la paralela a la base por el vértice y prolongando los lados del triángulo. Entonces tenemos aquí un ángulo que es opuesto al vértice a este, por lo tanto es igual y mide alfa. Tenemos este ángulo que es correspondiente con este, pues están al mismo lado de la secante y por encima de las paralelas, por lo tanto este ángulo es beta. Y este ángulo es correspondiente con este, por lo tanto es gamma. Y como los tres suman 180, son un ángulo llano, pues la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Y por ese motivo el ángulo externo es la suma de estos dos, porque forma un ángulo llano con este ángulo y por tanto su medida debe completar los 180 grados, que son alfa más beta. Igualmente este ángulo medirá alfa más gamma para junto al beta completar los 180 grados. Pero bien, ahora vamos a demostrar en tres situaciones que se pueden dar por qué el ángulo inscrito tiene amplitud mitad del arco que abarca. Tenemos las tres situaciones distintas. Aquí tenemos en rojo siempre nuestro ángulo central que mide alfa grados, y distinguimos una situación primera en la que el ángulo inscrito beta, uno de sus lados coincide con el lado del ángulo central y juntos forman un diámetro de la circunferencia. En el otro, el ángulo central está, digamos, incluido dentro de los lados del ángulo inscrito. Y en el tercer caso, el ángulo está en cualquier otro punto de la circunferencia. Bien, vamos con el primero. Vemos que se forma en el primero un triángulo isósceles, pues este lado, la parte azul, es un radio de la circunferencia y esto también es un radio. Por lo tanto, esto es un triángulo isósceles y los triángulos isósceles tienen los dos ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo también es beta. Este ángulo, por lo tanto, es, vamos a llamarle gamma, es por una parte 180 menos 2 veces al beta, pues es lo que le falta al triángulo para completar los 180 grados, pero a su vez, junto con alfa, forman un ángulo de 180 grados. Por tanto, el ángulo alfa es 180 menos el ángulo gamma, y el ángulo gamma es 180 menos 2 beta. Por lo tanto, 180 menos 180, 0, y menos 2, 2. Por lo tanto, hemos demostrado que el ángulo beta es la mitad del ángulo alfa, o ángulo alfa el doble que el ángulo inscrito beta.
En el siguiente caso tenemos el ángulo inscrito y el ángulo central que queda enteramente dentro de los lados del ángulo inscrito. En esta situación vamos a trazar el radio que parte del vértice del ángulo inscrito y vamos a prolongar ese diámetro. Esto es un radio, esto es un radio y este también es un radio. Por lo tanto, tenemos dos triángulos isósceles. Eso significa que este ángulo y este son iguales y este son iguales. Vamos a llamarles beta 1 y beta 2, de manera que este es beta 1 y este es beta 2. Bien, ahora por la idea que hemos visto de los ángulos externos de los triángulos, vemos que este ángulo verde es el ángulo externo del triángulo de arriba. Es la prolongación, prolongamos el lado, por lo tanto es ángulo externo. Por tanto es la suma de beta 1 y beta 1. Es 2 veces beta 1. Por otra parte, este ángulo es el ángulo externo del triángulo de abajo. Prolongamos el lado superior y es ángulo externo. Por lo tanto es la suma de estos dos. Beta 2 más beta 2, 2 beta 2. Y vemos que la suma de los dos forman el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa es 2 beta 1 más 2 beta 2. Por tanto, 2 veces beta 1 más beta 2. Pero beta 1 y beta 2 son el ángulo beta. Por lo tanto, alfa es 2 veces beta. Y queda demostrado. Y por último, en este caso, en el que el ángulo inscrito está en cualquier lugar de la circunferencia, vamos a trazar el diámetro desde el vértice, pasando por el centro, si no, no sería diámetro. Y vamos a observar que esto es un radio y esto es un radio. Por lo tanto, todo este ángulo y este son iguales. Vamos a llamarle gamma. Por otra parte, este es un radio y este es un radio. Por lo tanto, este ángulo y este son iguales. Vamos a llamarle omega. Tenemos el ángulo inscrito azul, beta, un ángulo más amplio, gamma, y el ángulo más pequeño, delta. De manera que el ángulo grande, gamma, es beta más omega. Bien, ahora vamos a observar que este ángulo que pinto en verde es el ángulo externo al triángulo de abajo, al más alargado. Por lo tanto, su medida es la suma de estos dos, 2 veces omega. Y por otra parte, todo este ángulo que pinto en marrón es el ángulo externo del triángulo de arriba. Por lo tanto, su medida es este ángulo gamma más este ángulo gamma, 2 veces gamma. Pero tenemos que 2 veces gamma
es igual a alfa más 2 omega. Alfa más 2 omega. Por tanto, sustituyendo lo que hemos obtenido aquí de gamma, tenemos que 2 veces beta más omega es igual a alfa más 2 veces omega. Esto es 2 veces beta más 2 veces omega es igual a alfa más 2 veces omega. Restando 2 veces omega en ambos lados de la ecuación, tenemos que 2 veces beta es igual a alfa, que es lo que queríamos demostrar. Por tanto, siempre un ángulo inscrito en una circunferencia tiene una amplitud que es la mitad del arco que abarque.